En numerosas ocasiones, como psicólogos y personas preocupadas por la salud mental de los menores de la familia dominicana, hemos resaltado el impacto negativo del uso irresponsable de los dispositivos. En el día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo con un personaje igualmente interesantísimo que ha estado con nosotros tratando siempre temas de relevancia. Con nosotros en breve, Juan Valdés, señores. Siempre es tiempo de volver. Recientemente leímos en los periódicos que solo el 28,57% de los estudiantes de República Dominicana lee y comprende un texto simple. Por años se ha estado resaltando que a pesar de las grandes inversiones que se ha hecho en este país en infraestructura, en tecnología, en capacitación a personal, en procura de métodos que faciliten el aprendizaje, a pesar de ello, de toda esa inversión, seguimos teniendo problemas serios con el aprendizaje de los muchachos. Nosotros hemos estado, señores, como profesionales, siempre resaltando la importancia, porque nos dedicamos a los temas de adicción, nos preocupa, ¿verdad?, el bienestar mental de nuestros hijos, de nuestra población. Hemos estado resaltando que en el control de los dispositivos, en los temas de control de impulso, en el uso de estos dispositivos, el tema irresponsable de los padres que permiten a temprana edad el control indiscriminado de estos dispositivos, está gran parte de la problemática que tenemos del aprendizaje e incluso del comportamiento en sentido general de nuestra población estudiantil. Y es en el día de hoy con una propuesta de proyecto de ley que nos visita, señores, Juan Valdés, que nos viene a hablar de esto aquí al equipo, y para nosotros le damos con un aplauso la bienvenida porque esto lo estábamos esperando. Algo así lo estamos esperando, Juan. Wow, muchísimas gracias. Yo soy el profesor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo Dominicano y también presidente del Colectivo Nacional por la Calidad de la Educación. Bueno, ¿En qué consiste esta iniciativa, Juan? ¿Quiénes la promueven y qué ha llamado a preocupación para ella? bueno, la diputada Kimberly Taveras y el diputado Jason Castillo son dos jóvenes, quizás los más jóvenes de la Cámara de Diputados. También trabajan y dirigen un centro educativo. Y durante mucho tiempo en el país nosotros hemos estado estudiando individualmente el tema de la adicción a los dispositivos digitales y electrónicos y el efecto que esto tiene no solo en el aprendizaje, sino en la vida de los niños. En este país y en el resto de América Latina se ha invertido mucho dinero de manera ineficiente y con muy pocos logros en proveer a los niños de recursos digitales. En toda América Latina, en los pasados 30 años, empezando con el proyecto del profesor de Harvard, el doctor Negroponte, que inició en Uruguay y en Perú, se llevó a cabo el programa Una laptop por niño. Y yo recuerdo que hace unos años se publicó un libro que debe leer toda la ciudadanía dominicana, que se llama precisamente El fracaso del programa Una laptop por niño, donde pudieron compilar 10 años de metaanálisis de los resultados de esa propuesta, que hoy en países como la República Dominicana siguen desarrollándose a un costo de miles de millones de pesos sin ningún efecto. Es decir, a pesar de que no está funcionando en otros países y que ya ha salido a relucir el efecto contrario, aquí tú dices que sigue persistiéndose en eso. Y en toda América Latina, porque, bueno, hay un libro muy interesante que también recomiendo a la gente leer, que se llama El asalto del neoliberalismo a la educación. Cómo ustedes, nosotros, nuestros niños, son un mercado muy apetecido por la industria de la educación, porque la educación no es ya simplemente un derecho como debería ser. La educación es toda una industria, que de hecho en este país ahora, los grupos oligárquicos y de poder, en lo que tienen sus ojos puestos, es en el 4% para la educación. Por eso ya es otro tema. Volviendo al tema en sí de lo que es el proyecto de ley para el uso responsable de dispositivos digitales y de equipos, precisamente en la niñez.
Nosotros en lo que nos basamos es primero en la investigación científica. Y por eso estoy en este programa, porque ustedes son especialistas. Y yo les pregunto, antes de yo presentar la propuesta, ¿cuál es la opinión de ustedes, en general, sobre el uso de tabletas y pantallas en niños entre 1 y 5 años? Bien. Bueno, en nuestra introducción ya lo dejamos claro, Juan, que ha sido una preocupación por parte de nosotros, sobre todo los que nos dedicamos ¿Por qué? al trato de las adicciones, porque, bueno, eso tiene varios componentes. Uno de ellos es la alteración a nivel del funcionamiento de los centros del placer, el efecto neurodopaminérgico que tiene, que llega a ser nocivo mediante la compulsividad y el mal uso de los dispositivos, porque ya se ha hecho contraste incluso entre lo que es el efecto psicoactivo de una droga en un momento determinado y lo que es el efecto psicoactivo del uso indiscriminado de una tablet, de un celular, en juegos electrónicos o en uso de ciertas aplicaciones en los niños. Y ya hemos analizado cómo los vulnerabiliza a futuro, de acuerdo a investigaciones que se han hecho, y cómo de alguna manera le genera una dificultad para disciplinarse en ese método de estudio tradicional donde no está esa sobreestimulación. Entonces, aparte de eso, perturbación en el sueño, dificultad para distribuir correctamente el tiempo. ¿Por qué? Porque usted le da una tabla a un muchacho desde temprano y empieza a usar 4, 5, 6, 7, 8 horas, a dársela mientras usted está en largos viajes para que se esté tranquilo, y usted está alterando la bioquímica de ese cerebro a tal nivel que ya ese muchacho, si usted le quita esa tabla en algún momento, de que como consecuencia de que se portó mal, te hace un síndrome de abstinencia, más Entonces o tú menos. puedes concluir en que es adictivo. Exactamente. Y a nivel de comportamiento hay algo también que es importante tomar en cuenta que se da con el uso compulsivo, ¿verdad?, de la tecnología, y es el aislamiento social. Tú lo ves inclusive hasta en los programas de anuncios que hacen de Navidad, donde tratan de concientizar y ponen la mesa donde todo el mundo está comiendo y cada quien está con su dispositivo en las manos. O sea, se provoca un total aislamiento que en los más jóvenes, principalmente los niños y los adolescentes, puede llevarlos a la depresión. Por eso se ha visto un aumento de suicidio en adolescentes en los últimos años, que no se veía. Entonces, cuando tú analizas un contexto de todo, tú dices, seguimos teniendo la droga, seguimos teniendo muchas situaciones, pero ¿qué hay nuevo ahora? El uso de la tecnología. Sí. Y la gente cree que esto se intensificó con el COVID, pero no. La tecnología y los estudios que hay en el área en sí de psicología educativa, psicología social y tecnología demuestra que todo esto empezó en el intervalo entre 2010 y 2015. ¿Por qué? Porque fue en este intervalo donde realmente estos dispositivos, primero, se hicieron ya mucho más modernos, accesibles a los niños y con mayor capacidad. Antes de 2010, tú usabas un teléfono, era un flip, era un teléfono mucho más sencillo. ¿Qué demuestran las últimas investigaciones? Que entre 2010 y 2015 empezaron estas tecnologías a alterar la conducta en todo el planeta de los niños y adolescentes. Y esto es algo muy preocupante por la generación y el perfil de esta generación de hoy. Los que tenemos en la escuela hoy en día, que son los que esta ley más trata de cubrir y proteger. Bueno, con respecto a lo que mencionaron acerca del 2010, casualmente ahí comenzó lo que es la tecnología del smartphone. No vamos a mencionar marcas acá, pero sabemos cuál fue el primero que implementó el uso de un todo pantalla y que todo se hacía a través de ahí. Después otras compañías le hicieron competencia y 6 meses después aparecieron los otros dispositivos. Y ha sido tan impactante que a día de hoy tenemos exactamente el mismo diseño, lo único que ha variado es la capacidad de procesamiento, memoria RAM, ese tipo de cosas, pero después la presencia de la pantalla. Es tanto así que la persona que inventó ese dispositivo prohibía terminantemente el uso de esos dispositivos en su casa. O sea que ya tenían conocimiento de base hasta dónde podían llegar, porque sí, te tiene que presentar una interfaz que ha sido estudiada, eso no se hace a lo loco, en el cual una persona tiene que sentir interés por lo que está ahí,
Por eso las animaciones te las hacen tan perfectas, las transiciones y todo eso. El sonido también, incluido eso. Y todo eso va creando reacciones a través de la retina y eso se va proyectando al cerebro y va tocando, porque el cerebro está interconectado, señores, no es nada más ver. El cerebro también te tiene que crear una sensación a partir de lo que tú estás viendo en ese momento. Entonces, este tipo de interconexiones, lamentablemente, como mencionó Hanoi hace rato, va a liberar dopamina en los centros de recompensa. Entonces, tú vas a sentir la necesidad de estar manipulándolo. Ustedes no me dejan mentir y todos los que hemos tenido y manejamos un smartphone, muchas veces hemos pasado el tiempo haciendo nada, simplemente cambiando de pantalla, que si lo estamos configurando para tal cosa, perdiendo tiempo realmente. Y esos que somos conscientes de su uso. ¿Qué no va a hacer en un cerebro que está en constante desarrollo Así es. a una etapa temprana en su infancia, en el cual cuando tú le haces una sobreexposición a este tipo de estímulos, tú estás creando, primero con el tema del aislamiento social, estás creando ese vacío, estás creando una persona con una incapacidad de desarrollar una inteligencia social, estás creando una persona inepta socialmente a futuro. ¿Y cómo esa persona va a tratar de llenar ese vacío? Con más pantalla, otra vez. Y cada día más los algoritmos, las inteligencias artificiales están enfocadas para que tú pases el mayor tiempo posible pegado a la pantalla, porque a través de ellas te van poniendo nuevos productos el cual tú vas a querer acceder, vas a tener que comprar. Incluso esos productos que te venden, jueguitos gratis, te están metiendo la tecnología de los gachas, como le llaman, que es simplemente una recompensa en una suerte de ruleta rusa o de rueda de la fortuna. Ruleta rusa ya sería un poquito exagerado, pero una suerte de ruleta de premios que te dan para salirte uno, qué sé yo, al azar. Entonces, esa necesidad que tú vas teniendo de perseguir un objetivo, de la emoción que te genera a ti ese juego de azar, o sea, técnicamente desde muy tempranas edades, y se lo digo porque lo he visto en niños, hay una página muy famosa que sí le voy a hacer promoción porque los padres tienen que tener mucho cuidado con ella, que se llama Roblox, que es un ecosistema de videojuegos, entre comillas, para niños, en el cual es gratis, sí, pero te ponen la versión de Pay to Win, paga para ganar en muchísimos de esos juegos y te ponen el gacha también, que es la parte que más engancha. Correcto. Entonces, de todo lo que ustedes han dicho, ¿o licenciada? Sí, yo quería agregarle también la dificultad de crear un vínculo, el apego afectivo a sus padres, que los primeros 5 años de la vida son los más importantes. Son las primeras relaciones que tú tienes y luego resulta en tener dificultad en la adolescencia, en el respeto a la autoridad, el respeto hacia sus padres, que luego resulta en los problemas conductuales y emocionales que desarrollan los niños. Bueno, con Y el la suma de respeto, tus argumentos, ¿no? Tomando Juan, todo esto que ustedes han dicho. la ley, vamos, porque Sí, mira, porque el asunto está candente, justificación hay, pero no pasamos el día entero. Pero mira, Para eso, pero es mejor que el pueblo sepa, porque cuando hay algo que me permiten, que va en esto y le da pie a toda la ley, que hay algo que no mencionamos, que es el tema de cómo el uso compulsivo de estos dispositivos retrasan el aprendizaje del lenguaje oral y escrito. Porque tú aprendes lo que tú ves en la pantalla, pero usan un lenguaje limitado para que sea de fácil comprensión. Y por otro lado, o sea, ahora tú nada más le tienes que hablar al dispositivo, no tienes que escribir nada. Y eso retrasa el lenguaje escrito. Y encima de todo, yo tenía un profesor que decía que la matemática entra por los dedos. Hay que hacer muchos ejercicios matemáticos con los dedos para tú aprender matemáticas. Con el lenguaje escrito es exactamente igual. Y por eso tú ves personas que están a nivel de bachiller que te escriben a nivel de un muchachito de primaria de la época de nosotros, eso es así. De hecho, llegan a la universidad sin saber redactar un texto básico, sin comprenderlo, que es peor. mucho menos. entonces Ya. se acercan estos diputados a ti, Juan, y te plantean esta inquietud. Y básicamente para mí no han encontrado realmente una persona más idónea que tú para esto, por vocación, por historia profesional y por interés social. Entonces,
cómo se desarrolla esta propuesta, qué componentes tiene Correcto. y, es decir, en qué nivel está ahora mismo. Bueno, fue presentado ya como un proyecto de ley que debe ser estudiado y sometido a aprobación. Pero el ámbito de aplicación de esta ley y los mecanismos para aplicarla, para mí es lo más importante, porque ya ustedes han dicho claramente lo justificada, lo pertinente y relevante que es. Ahora, ¿cómo la hacemos posible? Bueno, aquí te dice que los ámbitos de aplicación de la ley conciernen primeramente al Ministerio de Educación. Señores, nuestro país tiene 2.6 millones de estudiantes y realmente los niños pasan más tiempo en la escuela que con sus padres. Así es. Aunque los padres intentan interactuar con los niños cuando llegan a la casa, ya estos dispositivos son su principal contacto. Encima de que tenemos una sociedad donde todos tenemos que trabajar, la madre y el padre, y en el caso de la escuela pública, están en el primer nivel de la pirámide de Maslow, de la pirámide de necesidades humanas, y ellos van a sobrevivir día a día. Y la comunicación con sus hijos se les hace muy difícil. Por lo tanto, el Ministerio de Educación, el Estado Dominicano, es el primero que debe tratar de que esta ley se lleve a ejecución. Y los instrumentos para su ejecución están primeramente en la escuela. Recuerden que más del 80% de los niños ya va a jornada escolar extendida. O sea, tú tienes 1.7 millones de niños que pasan 8 horas al día en la escuela. Y esa es la mayor población estudiantil del país. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel. Aquí tiene que haber regulación. Esto va a afectar intereses. Hay gente que lamentablemente lo que intenta es beneficiarse económicamente de la tecnología, pero en detrimento del resto de la ciudadanía. También está el Ministerio de Salud Pública, porque ese es un problema de salud mental. Claro. Y salud pública tiene que estar involucrado en apoyar esto. También los centros educativos en sí, públicos y privados. Cada escuela a la vez. La gestión de los centros educativos son una de las líneas primarias de supervisión, control y monitoreo. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, ese CONANI, que yo he siempre dicho que en este país el gran fracaso de la educación pública está en la ausencia de políticas socioeducativas, que no hay un contacto escuela-hogar ni políticas específicas. Pero el CONANI acá es una instancia que en otros países realiza lo que serían esos servicios sociales, que puede beneficiarse mucho de esto. Y sobre todo usted, padre, madre, tutor de los niños, Así es. que deben ser los más interesados en que esta ley se lleve a cabo. Los principios rectores de esta ley son el interés superior del menor de edad, la transparencia en el uso de la tecnología. Señores, la pornografía en este país, en la adolescencia y hasta en la niñez, ha alcanzado niveles Acabando. que la gente no se da cuenta. Acabando. Aquí ya tenemos un acceso irrestricto a sitios web de pornografía gratis. Y los niños realmente, aquí estamos educando, sin darnos cuenta, a una sociedad totalmente hedonista. Desde los dispositivos que procuran ese placer hasta los medios del placer. Y de los medios de comunicación también. O sea, la gente no ha entendido el nivel de hedonismo en que se está educando esta ciudadanía, esta sociedad. Y a mí me preocupa más los que están en edad escolar. Todo eso que ustedes describían, de esa falta de inteligencia social, de ese nivel de adicción que se tiene a los dispositivos, lo adictivo que son. Nosotros que trabajamos el día a día de la escuela y observamos la conducta del niño y del adolescente, podemos observar ese vacío existencial al que él hacía referencia. La mayor crisis que tiene esta generación no es económica, es existencial. Y estamos educando una generación con el mayor vacío existencial que haya tenido la raza humana en toda su historia. Entonces, Me gustaría hacer un paréntesis en la parte que tú mencionas del hedonismo, correcto. que en el libro de Willy Zimbardo, que habla de perspectiva temporal, él incluso el éxito de una persona lo circunscribe a la perspectiva temporal. Y él le llama a una de ellas perspectiva temporal presente hedonista, que es de alguna manera la que engloba todos esos comportamientos que se caracterizan por ser adictivos en el orden de decirte aquí ahora, aunque me joda después. Y
La perspectiva temporal futura es la perspectiva temporal que históricamente ha llevado a las personas al éxito. Cuando pueden negociar en su control de impulso, ¿verdad?, las cosas que te generan placer con las que son deber, la correcta distribución de las cosas, porque el que no tiene orden en eso y se circunscribe simplemente a satisfacer esos controles, esas áreas de de recompensa en el cerebro, simple y llanamente su vida se va por ese retrete. Es que estamos educando, señores, a una generación realmente en toda la historia humana con los mayores niveles de enfermedades mentales que haya tenido la humanidad. Así es. Cuando ustedes hablan de la estimulación que produce la pantalla, todos sabemos qué producen los sentidos en el cerebro. Los niños de hoy, los adolescentes de hoy, tienen esa característica de la gratificación inmediata constantemente en sus vidas. Eso es lo que produce al final, lo que se evidencia, es la falta de esfuerzo, la falta de sacrificio, la falta de empatía. Ese hedonismo al que yo me refiero es esa necesidad de constante satisfacción y placer con la cual se está educando a los niños desde una temprana edad. Y cuando no tienen lo que quieren, entonces empieza la indisciplina y la rebeldía, ese desafío a la que ella hacía referencia a las figuras de autoridad. Y es bueno que la ciudadanía entienda que todo eso comienza con esto, con los celulares, con las tabletas, con cualquier tipo de dispositivo electrónico digital como este. También está la parte de la responsabilidad familiar y de en sí los padres. En esta ley está contemplada. Muy importante. También algo importantísimo, señores, la protección de los datos personales de esos menores. Los padres no saben cuánta data tienen los algoritmos sobre sus hijos. En mi colegio, nosotros decidimos, hace 8 años, empezar a enseñarle a los niños desde primero de primaria a programar robots. Y yo le decía a los padres en ese momento, hay una conferencia mía en YouTube que se llama Programando Robots en el nivel primario para mejorar el aprendizaje de la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Y yo cuando cité a los padres del colegio para decirles que los niños iban a tener obligatoriamente la materia de programación desde primero de primaria, mi razonamiento fue uno solo. Sus hijos en esta era tienen una sola opción: programar o ser programados. ¿Qué quiero decir con esto? Señores, cada vez que su hijo, padre o madre, usa una aplicación, hasta, un juego, que es lo que más les gusta, ahí se está tomando datos sobre sus hijos, sobre sus impulsos, sobre sus hábitos, sus preferencias, y muchas veces ya, porque pueden muchos ya digitar, hasta datos personales. Esto debe estar regulado y protegido, porque sus hijos son un mercado. Ya el cliente es el menor de edad. Así es. Y con la inteligencia artificial, como decía el doctor, la inteligencia artificial no tiene niveles de ética, solamente de eficacia y de eficiencia. Y lo que busca es productividad. Entonces, digo todo esto para que entiendan que esta ley lo que intenta es proteger, no es prohibir ni limitar. Esa no es la idea. Y hay algo importante, que es una iniciativa importantísima en el país, pero que al mismo tiempo han sido iniciativas también que se han llevado a cabo en otros países, Claro. que, por ejemplo, en el caso de Corea, en el mismo China, Francia, Australia, los controles en cuanto al tiempo del uso, la hora en la que se usa, es decir, la edad en la que comienza a facilitarse un dispositivo personal. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, todo eso corresponde, este esfuerzo que estamos haciendo aquí, si bien es cierto, es un adelanto, posiblemente a nivel de Latinoamérica, es el sumarnos a un esfuerzo de preocupación mundial. Que está sustentado en la evidencia y la investigación científica. Que se Para mí esto es lo más importante. Cuando se acercaron a mí para esto, ya yo llevaba años trabajando esta parte, por lo menos en la investigación, y ya teníamos mucho metaanálisis y muchos casos de estudios sobre el impacto que tienen estos dispositivos. La doctora hablaba del tema de la inteligencia social. El ser humano es por naturaleza gregario, pero estos dispositivos lo que han promovido es el egocentrismo en una generación que se va a hacer más hedonista y más egocéntrica mientras más utiliza esto sin ningún nivel de restricción ni control. Por eso, esta propuesta de ley también presenta
el fomento de actividades alternativas. Ok, yo tengo una pregunta que me nace a partir de lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué estadística tenemos nosotros actualmente? Porque yo recuerdo que no hace mucho se comenzó a hablar de la República Digital y se han invertido millones. Yo hablaría de miles de millones de pesos en la compra de equipos digitales, porque todo se va a hacer a través de dispositivos, de tablets, que si laptops. Recuerdo también hubo un problema ahí con unos supuestos libros digitales que al final no vamos a hablar de los PDF. El tema es, ¿qué estadísticas tenemos que podemos comparar que mantienen y sostienen este sistema en el cual dicen que ha sido mejor la educación con este modelo que con el modelo tradicional que teníamos actualmente? ¿Hay algún tipo de datos que Claro. nos pudieran orientar de que deberíamos de seguir por ese camino? No, no, ¿Cuál- realmente, fíjate, República Digital, ya eso hace 7, 8 años, y también el esfuerzo reciente con la pandemia que se hizo por darles a los niños tabletas y también computadoras. Cuando tú ves los resultados de las pruebas diagnósticas de tercero, sexto grado y de pruebas nacionales, tú no encuentras una diferencia en resultados de aprendizaje entre los niños que usaban dispositivos y los que no. Ese es un estudio control. Cuando tú ves, por ejemplo, que un niño va a jornada escolar extendida igualmente a jornada escolar regular y tiene los mismos resultados, el contexto educativo no varía. Ahora bien, tengan en cuenta que aquí lo único que se ha hecho es adquirir dispositivos. Ciertamente. O sea, no hay programas, no hay aplicaciones que se utilicen para poder sacar provecho de esos dispositivos. Más allá, sí te puedo hablar a nivel global de lo que te dice la investigación científica sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje. Lo primero es que la naturaleza del aprendizaje en el ser humano no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los medios y recursos. Un lápiz y una tableta tienen el mismo efecto. Es la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. ¿Cuál es el tema acá? Que los estudios que se han hecho en lo que se conoce como el proyecto de aprendizaje visible, que es la base de datos de metaanálisis más grande en el mundo sobre qué produce efecto en el aprendizaje y no, te demuestra que ni el uso de un computador ni de una tableta mejora el aprendizaje. Ellos tienen inclusive un dispositivo para medir el tamaño del aprendizaje. Y lo que hicieron a través de 250 millones de niños que participaron en sus estudios fue sacar 1.400 y algo metaanálisis. De estos metaanálisis, ellos midieron un niño que utiliza un cuaderno, uno que utiliza una tableta, por ejemplo. Y cuando tú mides el impacto que tiene uno o el otro, no hay diferencia. Pero sí ves una diferencia en términos de adicción y de conducta, sobre todo social. Y también vamos al tema de los de la primera infancia. Todos recordamos la tabla de desarrollo cognitivo de Piaget. ¿Qué te decía Piaget sobre las etapas de ese desarrollo? Lo que sí se demuestra es que con el uso de estos dispositivos hay un retraso. Recuerden que el nivel inicial es una etapa de desarrollo psicomotor. La parte motora del niño, que está trabajando más con la tecnología, tiene muy poco desarrollo. Ahí viene el tema de la obesidad. Ahí viene el tema de otras enfermedades. Viene el tema de la inteligencia social de nuevo, su incapacidad de socializar desde la niñez hasta la adultez. Entonces, quienes promueven el uso de plataformas como LMS, que son los Learning Management Systems, esos sistemas de manejo del aprendizaje que son muy populares acá, que los tienen, no tienen una evidencia que sustente que hay una mejora en el aprendizaje. La evidencia científica te dice que no es así. Ahora, el mercadeo, la promoción, la propaganda, la venta, le hace sentir a la gente, bueno, de que mira, ahí tienen audio, ahí tienen video, ahí tienen texto. Sí, por eso tiene audio, video y texto en la vida real, fuera de una pantalla también. Y lo que demuestra es que el impacto sensorial, el aprendizaje se da a través de los sentidos. Obviamente. Entonces, el impacto sensorial que tiene esto realmente no es superior al de una experiencia presencial. Ese es un punto muy importante. Y otro punto es que, considerando que solamente las empresas interesadas a nivel de ventas de dispositivos, uso de aplicaciones, salvo esas empresas que se pudieran ver afectadas con esta ley, yo entiendo que toda la ciudadanía, el país completo, se beneficiaría de esta propuesta de ley que sea aprobada. Ahora, su aplicación
desde el punto de vista de consecuencias, por ejemplo, a violaciones a las mismas y los controles desde el punto de vista de la familia, es decir, la responsabilidad parental, que es un elemento ahí que ustedes ponen de control parental. Es decir, ¿cómo sería ejecutado eso? ¿Cómo ustedes lo promueven para que sea consono con la intención de la ley? Sí, antes de entrar en eso hay que entender cuáles son los aspectos vitales que tendrían que regularse. Muy bien. Y nosotros estamos hablando, por ejemplo, del tiempo en pantalla. Los últimos estudios demuestran, señores, que un niño de 11 años pasa al día en promedio 9 horas frente a una pantalla. Pero señores, O sea, lo que no pasan frente a su papá, a su mamá, no, eso es a nivel global. 9 horas al día frente a una pantalla. Celular, tableta, computadora, televisor. ¿cuánto ustedes proponen, por ejemplo, en control? No, nosotros aquí depende de las edades, porque nosotros estamos regulando esto. Mira, en los países donde intentar hacer ese tipo de legislación ha fracasado, es donde lo hacen de forma estricta. Y tú tienes experiencias como la de Corea del Sur, donde trataron de limitar el uso de las pantallas de 12 de la noche a 6 de la madrugada, porque allá era una adicción enorme. Y por no hacerlo de la manera correcta, al final de muchos estudios se dieron cuenta, eso lo hicieron para mejorar el sueño, que solamente lograron mejorar el sueño 1 minuto al día. Wow. Es lo que demostraba. ¿Pero No, por pero qué? fracasó ahí. Porque el niño entonces lo que no podía hacer en ese momento lo hacía en otro horario. Y el impacto seguía siendo el mismo. El impacto que tenía negativo en los aprendizajes. Nosotros proponemos acá, primero para empezar, la prohibición de libros digitales en el nivel inicial, promoviendo prácticas de enseñanza como debe ser, senestésicas a esa edad, ese desarrollo motor. Entonces, la prohibición del uso de pantallas en sí a menores de 2 años de edad, la limitación del tiempo en pantalla con los niños que están entre 6 y 14 años. En días de semana, el tiempo de pantalla para esas actividades creativas serían 1 hora y durante los fines de semana 2 horas. Y esto es controlado por la escuela y también por la familia. La limitación del tiempo en pantalla a menores entre 15 y 17 años, el tiempo para esas actividades para ellos serían 2 horas diarias en promedio. Y les reitero, el problema no es el dispositivo. La tecnología no es el problema simplemente, es qué hacemos con él, porque deben saber que esta ley sí permite el uso de tabletas, computadoras, laptops para temas terapéuticos, para temas médicos, porque pueden haber aplicaciones, por ejemplo, para niños con necesidades especiales que se hagan a través de la tecnología. Así es. En estos casos, con los que tienen necesidades especiales y cualquier otro que pueda desarrollar la tecnología. Por ejemplo, en este país hoy en día, aprovechando este programa, no hay una estructura para dar apoyo a los niños con necesidades especiales. Tú tienes 2.2 millones de niños en las escuelas públicas. Hay una cantidad enorme que tiene necesidades especiales. Y lo que llama este país, este gobierno, este Ministerio de Educación, supuesta inclusión, es ponerlos junto con todos los demás. Eso es exclusión, eso no es inclusión. O sea, tú estás excluyendo al niño de la atención y el servicio que merece y lo pones con 40 otros niños en un aula de escuela pública sin ningún tipo de programa, ni recurso, ni entrenamiento a los docentes. Y esa es la supuesta inclusión que tienen en este país. Oye, pero En tal sentido, la tecnología podría desarrollar aplicaciones. De hecho, hay terapias que se hacen en pantallas, pero eso ya es científico. Eso es un médico, es un especialista, que no lo va a hacer como algo adictivo, sino como un tratamiento, como una terapia. así es. Y esta propuesta de ley, sí, también se prohíbe el uso de dispositivos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. O sea, señores, la cantidad de insomnio. Estamos en una generación que no duerme. Claro. Tú los ves en la escuela a las 8:30 y están durmiéndose, porque no durmieron en la noche. Pero Ajá. eso también tiene que ver con la estructura que tienen los padres en la casa, porque le permiten esos dispositivos, ¿verdad? Que para eso es la ley, hasta tardes horas de la noche, y también están utilizándolo para estar en las redes sociales y también estos juegos como Roblox, como eso está diciendo, en línea. Entonces eso afecta esas áreas. No, y Qué bueno que tú dices eso, porque él ha preguntado cuáles son los medios de aplicación, monitoreo y fiscalización. Mire, hay que ser objetivos. Y gran parte del fracaso de la educación dominicana, de todos los gobiernos, incluyendo a este, ha sido que ellos han ignorado la psicología social.
ellos creen que van a poder... No, la psicología en sentido general. bueno, La salud mental y el cerebro con todo. Sí, Con todo, Juan. Si hay todo ahí. Ahí Yo nada más como- el como pecho, el política pulmón, el corazón, los riñones, nada más. pero yo como política pública, cuando yo veo que nuestros legisladores y nuestros gobiernos quieren lograr algo, yo les diría, vengan a lugares como este, asesórense y pregunten primero, si usted quiere lograr modificar o mejorar la conducta de las masas, no simplemente del individuo, por lo menos entiendan algo de psicología social, porque usted no va a cambiar al pueblo dominicano de forma abrupta. Hay un libro maravilloso, se llamaría en español La Jauría Salvaje. Sí, ese libro lo escribió Gustave Le Bon en 1896, que te hablaba sobre esto. Luego tú tienes los escritos de Bernays, Edward Bernays, que fue el que inventó la propaganda y el control. Luego tú vienes a su discípulo, el que inventa el partido, el partido de propaganda con Hitler. Y hoy en día tú tienes esta adicción a todo por las masas, simplemente porque los gobiernos a veces como que no se nutren de la ciencia para tomar decisiones. En tal sentido, para usted poder una ley como esta implementarla, lo primero que propone esta ley es campañas de concienciación y educación pública. Mira, un stop ahí, antes de que tú sigas hablando de eso, porque es un tema ahí que yo digo que es la parte como cumbre, ¿verdad? De esta ley, porque si no se concientiza a la familia y a la población en sentido general, pues la ley se perdería, ¿verdad? Cuando mencionabas el tiempo de hora que dura un adolescente, aproximadamente 8 horas, o sea, ¿en qué tiempo lo hace? Pues se supone que en la escuela duran 8 horas. Es decir, que luego de ahí ¿Por qué tú crees que todo no es duerme? tecnología. ¿Por qué tú crees que no duerme? Y entonces mencionabas también un punto importante donde decía que la tecnología está robando la información de los jóvenes, de los niños, y que saben todo de ellos. Todo. Pero sin embargo, el padre está totalmente ausente. El padre El sabe. padre no sabe nada de ese muchacho, nada Mire, absolutamente. yo estuve en Corea en 2006 en la primera conferencia internacional sobre el uso responsable de tecnología. Gadgets es la palabra en inglés. Y ellos decían, quienes están educando, te estoy hablando de hace 19 años atrás. Y en ese momento te decían que son los aparatos los que más saben sobre nuestros niños. sí. 19 años atrás. Por eso fue que en 2011 Corea trató y luego, después de mucha investigación, quizá el método fue el problema. Pero realmente es importante que la ciudadanía entienda eso que se acaba de decir. Sus hijos están en manos de dispositivos, de algoritmos y de aparatos. No es de sus padres. Por eso es que les es tan difícil quitarles el celular o enfrentarlos. Ahora en Navidad yo estuve en varios países de Sudamérica y yo me quedé sorprendido del nivel de desconexión por algunas cosas que estudiamos allá que tiene la familia de hoy con sus hijas y sus hijos adolescentes. Y señores, el estudio más amplio, escuchen esto, el estudio más completo sobre educación se hizo en el año 1965, mandado a hacer por el presidente de Estados Unidos de entonces. Se llama el Informe Coleman, The Coleman Report. Y el Informe Coleman, entre muchos de sus hallazgos, a mí como maestro del área de lingüística aplicada y tecnología aplicada a la lingüística, me sorprendió uno que decía, 1965, que los niños que tenían mejor nivel de lectoescritura y de desarrollo del lenguaje eran los que más hablaban con sus padres. Y fue hecho en todo Estados Unidos ese estudio. Y hoy en día todavía es considerado el estudio más completo en calidad educativa, porque todos los factores exógenos a la educación y al aprendizaje los tomó en cuenta. Pero ella tiene toda la razón. No, usted no va a lograr que el pueblo dominicano, mire, ya son las 10, deja de usar. Eso no se hace así simplemente. Así es. La conciencia, y en esto tú decías algo sobre los medios. Los medios y el Estado tienen que asumir una responsabilidad de promover, por ejemplo, programas e iniciativas como esta para que la ciudadanía tenga acceso a formación. Lo otro es los programas de capacitación continua a los docentes. Usted decía que pasan 8 horas al día en la escuela. Los docentes necesitan más capacitación sobre esto. Aquí hoy en día tenemos lamentablemente un debate con el actual ministro de Educación porque ha sido imposible hacer una evaluación de desempeño a los profesores. Si usted quiere que los profesores mejoren, usted tiene que evaluarlos. Claro. Definitivamente. Si usted no los evalúa, usted no va a saber qué necesitan mejorar. Y en este país hace 7 años
que no se evalúe el desempeño de los docentes. En tu observación, por ejemplo, ¿en qué deberían de ser evaluados o qué tú has observado que es deficiente en los profesores? No, porque es que ya aquí, por suerte, hace 11 años, se crearon los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Un docente es evaluado en 4 dimensiones, desde su conocimiento y dominio de de la materia que enseña, hasta su conocimiento pedagógico, didáctico, también su capacidad en términos de relaciones personales y su responsabilidad profesional. Aquí hay 187 indicadores. Yo fui parte de la mesa de contextualización del sistema de evaluación de la República Dominicana para docentes. Aquí tenemos todo bien definido, bien claro, pero la corrupción administrativa acaba con todo. El ministro lo que hizo fue darle un contrato de casi 600 millones a una empresa para hacer esto sin tener la capacidad y luego hasta se lo cancelaron. El presidente tuvo que cancelarlo. Pero eso fue hace un par de semanas. Ahora vamos hablando en esa línea, ¿qué acogida tú ves que está recibiendo esta propuesta de ley en las diferentes estructuras institucionales que ha mencionado? Entiendo yo que la comunidad académica está a favor de esto. Los intereses económicos o políticos podrían ser los que no. Pero aquí reitero, el Estado es el responsable de garantizar la educación. La educación no es un servicio, la educación es un derecho universal y es constitucional. Y es responsabilidad del Estado garantizar que ésta se provea de forma cualitativa, eficiente, oportuna. Necesidad que nosotros Entonces, también la regulación del acceso a las redes sociales está contemplado en la ley, la supervisión parental obligatoria. Pero esa supervisión parental obligatoria requiere de formación, de campañas de orientación. Muchos padres le dan al niño un celular o una tableta para salir de ellos. Y no Pero, saben lo que... pero ¿por qué? Porque no saben cómo. Les afecta. Aquí el problema no es el padre, no es la madre. Aquí quien fracasa es el Estado dominicano porque no ha utilizado ni ha sabido ejercer su deber en educar a la población dominicana. La población no se educa con reglas, se educa con políticas socioeducativas. Y el gran fracaso de la educación dominicana es la ausencia de políticas socioeducativas, porque hemos tenido gobiernos y un Estado que no ha sido responsable en garantizar la educación a este pueblo. El papá no es experto en educación, el papá no es experto en psicología. Para eso hay un Ministerio de Educación, para eso hay especialistas, para eso hay un Estado. También está la obligación de supervisión y control en los centros educativos. En mi centro educativo, si usted lleva un celular el día de hoy y yo como director lo encuentro o una coordinadora lo encuentra, a usted se le incauta y no se le devuelve hasta el final del año escolar. Y si su padre viene a buscar el celular, tiene que llevárselo a usted también. Si se lleva el celular, se lleva a su niño. Eso es importante. Tiene que haber reglas. No, eso es importantísimo. Tú sabes, y sobre todo padres, qué bueno que tú dices eso, porque hay padres que cuando tú lo llamas para decirle que le incautaste el celular al niño o por qué, te lo justifican. No, porque hay que llamarlo, porque tú sabes que no podemos... Para eso hay una recepcionista, para eso hay un coordinador, para eso está la secretaria docente. Eso es una excusa. Bien, entonces la ley contempla ese punto. La ley lo contempla, el centro educativo también debe hacerlo. ¿Qué otros elementos? La protección de los datos personales de los niños. Y para esto el Indotel tiene que hacer un trabajo con las plataformas, con las empresas de telecomunicación. Realmente eso requiere de un esfuerzo conjunto. Inclusive los mismos proveedores de aplicaciones tienen que garantizarle a este país que esas aplicaciones no están robando datos. Ahora, ¿quién debe trabajar en eso? El Indotel. Si en este país está disponible en Google App Store o en el App Store del mismo iPhone, esas aplicaciones que están acá en República Dominicana, que están a nivel global, el Indotel debe verificar que su contenido no sea adictivo y que no se esté tomando también información sin el conocimiento de los usuarios. Pero eso es un trabajo moderno que se puede hacer como Estado. También sanciones, esto contempla, a las plataformas por incumplimiento, económicas y también legales. ¿Cómo sería algo así? Bueno, lamentablemente esto depende mucho del Indotel y de la coordinación gubernamental. Este juego que ustedes han mencionado, por ejemplo, si los especialistas del país, Roblox. sí, si los especialistas del país han determinado que realmente es dañino a la salud mental, emocional de los niños, ustedes son un cónclave de asociación o colegio de psicólogos, de colegio médico,
Ahí es donde todas las instituciones tenemos que trabajar juntos. Debe haber un informe, claro, al Indotel, al Estado Dominicano. Y ellos tienen la prerrogativa como Estado a nivel internacional de acercarse a esas instituciones. Y eso en cortes internacionales, eso es demandable y es punible a nivel internacional. Lo que sucede es que pocos países se han atrevido a hacerlo. Pero eso sí tiene todo un marco jurídico que se puede perseguir. También, insisto, las campañas de sensibilización y educación digital. El problema no es el equipo, el problema es cómo lo usas y para qué lo usas, porque, insisto, esta ley no es radical. Yo creo que es importante que la tecnología se use para cuestiones médicas, terapéuticas, que hay aplicaciones para esto, sobre todo un área tan poco explorada en este país, que son las necesidades especiales de los niños. A mí me preocupa mucho, sobre todo en la escuela pública, que aquí no hay nada para ellos. Entonces, en esto quizás aplicaciones tecnológicas podrían ayudar. Está también el fomento de actividades extracurriculares sin uso de tecnologías. Insisto, ellos dos hablaban de esa inteligencia social. Señores, ya no bailan, ya no besan, ya no se enamoran, ya no se casan. O sea, la naturaleza humana la han desvirtuado por completo. Y entonces al final, insisto, lo que tenemos es una ciudadanía, es una sociedad con un serio vacío existencial que nada les satisface. Todo tiene que ser inmediato, aquí y ahora. Y si no tienen algo placentero en el momento, no son felices. Placer, felicidad. No entienden esa dicotomía. Y entonces se les refuerza todo lo contrario. El llamado, en este caso, el llamado final que pudiéramos hacerle, Juan, a las personas que tienen en su responsabilidad apoyar iniciativas como esta. Bueno, yo les digo que en este país se supone que es una democracia representativa. Lo primero es un llamado al pueblo dominicano. El Congreso Dominicano está para legislar en favor nuestro. Y yo creo que todo el pueblo dominicano debe apoyar esta ley para regular y controlar el uso responsable de dispositivos electrónicos y plataformas digitales. Luego está precisamente nuestros legisladores. Ahí están ellos. Si tienen alguna duda, nosotros vamos a visitar y te vamos a invitar a ti en esa visita a la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados para que podamos presentarles esto, discutirlo con ellos. Y yo creo que todo el Congreso, que tiene hijos, que tiene hijas, que tiene nietos, sobrinas, deben estar conscientes de la era digital, de la inteligencia artificial, de la adicción a estos dispositivos en la que vivimos hoy en día, de la que somos esclavos y sobre todo nuestros niños. Entonces, ¿cómo se mejora esto? Desde la niñez. Y ese es un esfuerzo que han hecho tanto Kimberly como Jason, de empezar por abajo. Con los adultos, déjeme decirle que la cosa es igual de serio. Pero nosotros, como tenemos un instrumento como la escuela, podemos en la escuela, por lo menos, empezar esto a mejorarlo. Pero el llamado es a todo el pueblo dominicano, a todo el cónclave del Congreso Dominicano. Esa es una ley innovadora con la cual podemos en América Latina también sentar un liderazgo, un ejemplo, y sobre todo a nivel local, ayudar al pueblo dominicano a tener una vida más feliz, a ser mejores seres humanos, a ser más educados y a proteger sus vidas, sus emociones y toda la integridad humana, que es a lo que se supone debe aspirar la educación. De parte de nosotros, entonces, Juan, hacemos la promesa que así como en el 2022, que tuvimos de presidente, estábamos de presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos y acompañamos a Aníbal Díaz en una propuesta de ley que procuraba la obligatoriedad o procura todavía la obligatoriedad de las ARS a la cobertura de los temas de salud mental de una manera responsable. Asimismo, también nosotros nos comprometemos con este proyecto de ley a acompañarlos a ustedes al Congreso, porque en esa ocasión tuvimos ahí con el que era presidente del Senado en ese tiempo, Eduardo Estrella, tuvimos también con el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, que es en la actualidad. Hicimos una campaña de motivación dentro de los demás diputados para que aprobaran esa ley. Y esta ley nosotros igualmente nos sentimos comprometidos, Juan, a impulsarla y que siga su curso y que la ciudadanía la acoja. Así que este espacio, Psicovisión, es tu espacio
para todas estas iniciativas importantes que tú traes y nosotros como equipo, como institución, como rama de la psicología y de la psiquiatría, entiendo yo, en representación de Monción, por la importancia de este tema, nos comprometemos contigo en este proyecto. Así que será pues hasta la próxima desde Psicovisión con temas que son de suma importancia e interés para ustedes. Muchas gracias. Con técnicas precisas que te harán avanzar. Psicovisión.